A continuación vamos a hablar de los huesos que van a conformar el miembro superior, específicamente los que forman parte de la cintura escapular. En este caso vamos a hablar sobre la clavícula, como la podemos visualizar aquí, es un hueso alargado y un hueso plano que va a formar parte de la cintura escapular. En este hueso vamos a encontrar dos caras, dos bordes y dos extremos. Vamos a encontrar una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, un borde posterior y dos extremos, un extremo medial o external y un extremo lateral o acromial. Vamos a empezar con lo que serían sus caras. En la cara anterior es una cara totalmente lisa, sin ningún tipo de irregularidad, ya que no presenta ningún tipo de inserción. Si nos vamos a lo que sería su cara inferior, en su cara inferior hacia una parte medial vamos a encontrar las impresiones o las irregularidades para la impresión del ligamento coracoclavicular. Hacia una parte un poco más medial, hacia una parte más media, vamos a encontrar lo que sería el surco del músculo subclavio. Vamos a ver que es como una pequeña depresión para la inserción del músculo subclavio. Hacia una parte ya más lateral vamos a encontrar una tuberosidad, que es la que podemos visualizar aquí, una tuberosidad que sería la tuberosidad conoidea para la inserción del ligamento conoideo. Y acá lo que sería una línea, que sería la línea trapezoidea para la inserción del ligamento trapezoideo. Ambos ligamentos van a formar parte del grupo de los ligamentos coracoclaviculares. Ahora, si nos vamos a orientar a lo que serían sus bordes, en el borde anterior, un poco obviamente hacia medial, vamos a encontrar la inserción del pectoral mayor. En su borde anterior, pero hacia una parte más lateral, vamos a tener la inserción de lo que sería el deltoides. Y en un borde posterior hacia medial, o sea aquí, vamos a encontrar la inserción para el esternocleidomastoideo. Y en una parte posterior hacia una parte más lateral vamos a encontrar la inserción para lo que sería el trapecio. Bueno, pues para continuar yo les voy a hablar ahorita sobre la escápula. Bueno, la escápula va a ser un hueso par, este va a ser un hueso bastante delgadito, un hueso ancho, y podemos ver que va a ser aplanado. Va a tener una forma también triangular. El hueso va a estar conformado por lo que son dos caras, una cara anterior, una cara posterior. También va a estar conformado por lo que son tres bordes y tres ángulos. Bueno, para empezar con su cara anterior, esta podemos ver que es excavada. Esta cara se la va a denominar como fosa subescapular, a esta región de aquí. Entonces esta región va a prestar inserción a lo que es el músculo subescapular, y un poco más medialmente a esta fosa vamos a prestar inserción a lo que es el músculo serrato anterior. Entonces en su cara posterior esta va a estar dividida en dos, así como podemos ver. Aquí podemos ver una eminencia transversal que es denominada espina de la escápula, que es la que nos ayuda a dividir en una región infraespinosa y en una región supraespinosa. Bueno, con respecto a la fosa infraespinosa, esta va a estar prestando inserción únicamente a lo que es el músculo infraespinoso, y en la fosa supraespinoso únicamente a lo que es el músculo supraespinoso. Con respecto a lo que es la espina de la escápula, vamos a tener dos inserciones, una superior y otra inferior. Superiormente se va a estar insertando lo que es el músculo trapecio e inferiormente lo que es el músculo deltoides. Para empezar con lo que es el borde superior, vamos a tener una única inserción, que básicamente va a ser al lado de lo que es la escotadura de la escápula, que sería el músculo omoioideo. En esta escotadura, con respecto a la escotadura de la escápula, aquí va a atravesar lo que es un ligamento, que es el ligamento transverso de la escápula, donde va a pasar un contenido. Dentro del canal va a estar pasando lo que es el nervio subescapular, y sobre el ligamento va a estar pasando lo que son la arteria supraescapular. Con el borde medial vamos a tener dos inserciones igual, que sería a nivel más o menos de la espina vamos a tener lo que es el romboides menor, y más inferiormente vamos a tener al romboides mayor. Y por último, lateralmente vamos a tener a lo que es el redondo menor, e inferiormente vamos a tener al redondo mayor. Para empezar, el ángulo superior, esto va a ser la unión de lo que es el borde medial y el borde superior de lo que es la escápula. Va a estar formando un ángulo aproximadamente de lo que son 90 grados. Este ángulo va a prestar inserción únicamente a lo que es el músculo elevador de la escápula. Inferiormente vamos a tener al ángulo inferior, que va a estar formado por lo que es el borde lateral y el borde medial de lo que es la escápula. Y aquí va a prestar inserción o va a pasar lo que es el músculo, un pequeños fascículos del músculo dorsal ancho. Bueno, pues con respecto a lo que es el ángulo lateral, este va a estar formado por lo que es la cavidad glenoidea. Lo que es la cavidad glenoidea, esto va a tener un tubérculo glenoideo, que debería estar aquí, pero por lo que es el barniz puesto barnizado no lo podemos observar. Vamos a tener un tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo vamos a tener lo que es inserción de la cabeza larga del bíceps braquial, y en el tubérculo infraglenoideo vamos a tener lo que es inserción a lo que es la cabeza larga del tríceps braquial. También vamos a tener una apófisis coracoides, que es esa que podemos ver aquí, que tiene forma de un dedito semiflexionado así. Esta va a tener dos inserciones igual. Entonces, básicamente, medialmente de esta apófisis vamos a tener que a este nivel vamos a tener lo que es la inserción del músculo pectoral menor. No la inserción como tal, pero sí son fascículos del pectoral.
Posterior a este vamos a tener inserción, una pequeña inserción de lo que es el ligamento córacoclavicular, y anteriormente vamos a tener igual pequeñas inserciones de los fascículos de los músculos coracobraquial y bíceps braquial. También vamos a tener el cuello de la escápula, que es este tipo corredera que podemos observar aquí, que va a unir lo que es la fosa supraespinosa con la infraespinosa. El húmero es un hueso largo que consta de una diáfisis y dos epífisis. Este hueso de aquí va a tener en su diáfisis una especie de torsión, denominado canal de torsión, por el que va a discurrir el nervio radial y vasos humerales profundos. En este caso vamos a poder distinguir una cara anteromedial, una cara anterolateral y una cara posterior. Y asimismo vamos a poder distinguir tres bordes, un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. En sus caras anteriores, específicamente hacia una parte más lateral, vamos a encontrar la inserción, vamos a encontrar lo que se le denomina B deltoidea. La B deltoidea va a prestar inserción al músculo deltoides, y hacia una parte más medial vamos a encontrar la impresión para el músculo coracobraquial. Ahora, en casi toda la extensión de su cara anterior, tanto medial como lateral, vamos a encontrar la inserción del músculo braquial. A esta altura también se suele encontrar en algunas ocasiones lo que sería el agujero nutricio para vascularización de este hueso. Y si descendemos a lo que sería todavía en las caras, en lo que sería el cuerpo, vamos a encontrar lo que se denomina fosa coronoidea. Ahora, vamos a hablar en su cara posterior. En su cara posterior vamos a poder distinguir, vamos a poder ver lo que sería la inserción de la cabeza media de lo que sería el tríceps braquial. Asimismo, vamos a encontrar otras inserciones musculares. Ahora, vamos a hablar de lo que serían las epífisis. En la epífisis proximal o lo que sería la cabeza del húmero, vamos a encontrar la cabeza del húmero, el cuello anatómico, vamos a encontrar dos eminencias y vamos a encontrar también lo que sería el cuello quirúrgico. En este caso vamos a poder visualizar que la cabeza del húmero va a ser una forma esférica, no tan pronunciada, y va a tener a continuación una pequeña depresión que va a presentarse como lo que sería el cuello anatómico del húmero, que va a separar lo que sería la superficie de la cabeza articulable con la cavidad glenoidea de los dos eminencias o tuberosidades. En este caso se le puede denominar trocánter mayor y trocánter menor, en este otro troquín y trocánter, o tubérculo mayor y tubérculo menor. Todo depende del libro en que estemos estudiando. En este caso, en el trocánter menor, vamos a poder visualizar el trocánter menor y el trocánter mayor. El trocánter menor va a prestar inserción para el subescapular y el trocánter mayor va a prestar inserción para el supraespinoso, para el infraespinoso y el redondo menor. Todos estos músculos van a formar parte de los músculos que conforman el manguito rotador. Ahora, si nos dirigimos hacia un extremo inferior, vamos a encontrar lo que serían las superficies articulares. En este caso, vamos a encontrar lo que serían los epicóndilos. En este caso un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. En el epicóndilo medial solo vamos a decir que va a prestar lo que sería inserciones para los músculos que corresponden a la mnemotecnia propacoflex, y el epicóndilo lateral va a prestar inserción para lo que serían los músculos que corresponden a la mnemotecnia cácese. Asimismo vamos a encontrar, como les decía, la fosa coronoidea, que va a alojar a lo que sería la apófisis coronoidea, y asimismo vamos a encontrar el olecrano, en este caso la fosa olecraniana, que va a prestar inserción va a prestar este alojamiento a lo que sería el olecrano, que le corresponde al cúbito del radio. Este es un hueso largo par que, como todo hueso largo, va a constar de dos extremos y un cuerpo. Vamos a tener un extremo superior y un extremo inferior. Bueno, pues para empezar con lo que son las caras, en su cara anterior, esto va a ser una cara un poco excavada, en donde superiormente se va a estar insertando lo que es el músculo flexor largo del dedo pulgar, e inferiormente vamos a tener a lo que es el músculo pronador cuadrado. En su cara posterior, esta va a ser una cara un poco más redondeada, en donde superiormente vamos a tener al abductor largo del dedo pulgar, e inferiormente vamos a tener al extensor corto del dedo pulgar. En lo que es su cara lateral, igual esta va a ser un poco más redondeada y excavada, donde vamos a tener la inserción del músculo supinador superiormente, e inferiormente a este nivel vamos a tener al pronador redondo. Bueno, pues para continuar con los que son los bordes, hay que recordar que vamos a tener tres bordes: uno anterior, uno interóseo y otro posterior. Para empezar con el anterior, este se va a originar desde lo que es la tuberosidad del radio hasta lo que es el extremo inferior. Hay que recordar que este es el único borde que va a dar inserción a algún músculo, que viene siendo el músculo superficial, el músculo flexor superficial de los dedos. El borde interóseo, este viene a ser uno de los más afilados, que de igual forma se va a originar desde la tuberosidad del radio hasta casi el extremo inferior, pero aquí va a haber una bifurcación donde se va a dividir en dos ramas, una posterior y otra anterior. Y por último tenemos al borde posterior, que este no va a dar inserción a nada, que puede venirse a confundir con lo que es la cara, pero podemos decir que este va a ser un borde un poco romo y va a ser redondeado. Empezando con el extremo superior, vamos a tener que el extremo superior se va a dividir en tres. Tenemos lo que va a ser la cabeza del radio, el cuello y la tuberosidad del radio. Para empezar con la cabeza del radio, esta va a estar
superiormente va a estar excavada, donde va a formar una fosita denominada la fosita articular, ya que esta parte va a estar articulándose con lo que es el capítulo del húmero. Con respecto al cuello, esta va a ser la encargada de unir la cabeza del radio con la tuberosidad del radio. Esta va a tener una forma cilíndrica. Y por último, la tuberosidad del radio, esta va a ser un poco lisa anteriormente y un poco más accidentada posteriormente. ¿Por qué? Porque aquí va a dar lo que es inserción a un ligamento de lo que va a ser el músculo bíceps braquial. Bueno, entonces para culminar tenemos lo que es el extremo inferior del radio, que este básicamente va a constar de varias caras. Para empezar, la cara inferior, esta va a ser una cara articular, ya que aquí se van a estar articulando con los huesos del carpo. Medialmente va a estarse articulando con lo que es el semilunar y lateralmente va a ser con lo que es el hueso escafoides. Por otra parte, la cara anterior, esta va a estar dando inserción a lo que es el músculo pronador cuadrado, y la cara medial va a ser una cara articular, ya que va a estar articulándose con lo que es el cúbito. Bueno, pues con respecto a lo que es la cara posterior, esta va a estar conformada por lo que son dos correderas, una lateral y otra medial. Básicamente la corredera lateral esta va a dar paso a lo que son los tendones de estos dos músculos, que viene a ser al tendón del flexor largo del pulgar, y el medialmente va a dar lo que es paso al músculo extensor de los dedos y al extensor del dedo índice. Podemos ver que esta cara es bastante voluminosa. Y con respecto a lo que es la cara lateral, de igual forma vamos a encontrar lo que es la apófisis estiloides y vamos a encontrar de igual forma dos correderas. Por lo tanto, la corredera anterior, esta va a estar dando paso a lo que es a los músculos abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y la posterior va a estar dando paso a lo que son los extensores radiales del carpo. Y por último vamos a encontrar lo que es una apófisis. Esta apófisis denominada apófisis estiloides, en donde esta va a estar dando inserción a lo que es el músculo brachiorradial. El cúbito es un hueso largo que va a formar parte de los huesos que conforman el antebrazo. Este va a estar orientado hacia una parte medial del radio, medial del antebrazo. Va a tener una diáfisis, dos epífisis. En su diáfisis vamos a distinguir tres caras y tres bordes. Vamos a obtener una cara anterior, una cara posterior y una cara medial o subcutánea. También vamos a encontrar tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo cortante con relación a la membrana interósea y un borde posterior. En su cara anterior, en casi toda su extensión, vamos a encontrar la inserción del músculo flexor profundo de los dedos, y en su parte inferior vamos a encontrar la inserción de lo que sería el músculo pronador cuadrado. Ahora, si nos dirigimos hacia su cara posterior, ya que su cara medial dijimos que era subcutánea, vamos a ir hacia la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar que va a tener dos crestas, una cresta lateral y una cresta medial. En la cresta lateral vamos a encontrar la inserción para el abductor del dedo pulgar, el extensor corto del dedo pulgar, el extensor largo del dedo pulgar y también el extensor del dedo índice. Y hacia una parte medial vamos a encontrar, o sea, la cresta medial, vamos a encontrar lo que sería la inserción para el supinador y para el ancorio. Ahora, si vamos a hablar de los bordes, el más relevante en este caso sería el borde interóseo, que va a estar hacia una parte lateral. También puede ser un borde lateral o borde interóseo, que va a tener relación con lo que sería la membrana interósea. Ya, ahora vamos a hablar de los extremos. En este caso, en el extremo superior vamos a encontrar el olecranon o apófisis olecraniana, y también vamos a encontrar la apófisis coronoidea. En este caso, ambas apófisis o ambas eminencias van a formar una especie de escotadura denominada escotadura troclear, que va a albergar a la tróclea del húmero o a la garganta de la tróclea del húmero, del que ya hemos hablado. Y asimismo vamos a hablar en su extremo inferior, vamos a encontrar lo que sería la cabeza del cúbito, y también vamos a encontrar lo que sería la apófisis estiloides. La apófisis estiloides hay que saberla orientar, que siempre la vamos a dirigir hacia medial. Bueno, entonces para continuar tenemos lo que son los huesos del carpo. Estos huesos van a estar conformados en dos hileras, una hilera superior y una hilera inferior. En este caso yo les voy a hablar sobre la hilera superior, que serán nombrados de lateral a medial. Va a estar conformado por 4 huesos. Entonces, como primer hueso vamos a tener lo que es el hueso escafoides, que este va a ser el hueso más lateral de la primera fila. Este hueso va a ser un hueso alargado de superior a inferior y de medial a lateral. En su cara anterior rugosa, y lateralmente se va a observar lo que es el tubérculo de hueso escafoides, en donde se va a insertar lo que es el ligamento colateral radial del carpo. En su cara posterior, esta se va a reducir a lo que es un surco rugoso. En su cara superior, esta va a ser convexa y articular.
En su cara inferior, esta va a ser convexa y se va a articular con lo que es el hueso trapecio y trapezoide. Y por último, su cara medial va a tener una superficie articular superior que se va a relacionar con el hueso semilunar y otra inferior que se va a relacionar con lo que es el hueso grande. Como segundo hueso tenemos el hueso semilunar, que este va a estar situado entre los huesos escafoides y piramidal. Su cara anterior va a ser una cara convexa, su cara posterior va a ser una cara plana. Estas dos caras se las va a denominar como caras rugosas. Su cara superior, esta va a ser convexa y se va a articular con lo que es el hueso del radio. Su cara inferior, esta va a ser cóncava y se va a unir a lo que es el hueso grande lateralmente y medialmente a lo que es el hueso ganchoso. Por último, su cara lateral se va a articular con lo que es el hueso escafoide y su cara medial al hueso piramidal. Como tercer hueso vamos a tener a lo que es el hueso piramidal, que este va a estar situado medialmente a lo que es el hueso semilunar y va a tener una forma de pirámide cuadrangular. Su cara superior, esto va a ser una cara convexa y se va a estar articulando con lo que es el disco articular. Y su cara inferior, esto va a ser cóncava y va a tener conexión con lo que es el hueso ganchoso. Su cara anterior va a estar destinada solamente a lo que es el hueso pisiforme y su cara posterior vamos a encontrar lo que es la cresta del hueso piramidal. Y por último, su cara lateral, esta se va a estar articulando con lo que es el hueso semilunar. Y por último tenemos al hueso pisiforme, que este hueso va a ser irregularmente redondeado, va a constar solamente de tres caras. Su cara posterior, que va a ser una cara articular para lo que es el hueso piramidal, y va a ser una cara bastante cóncava. Su cara lateral, esta vas a encontrar lo que es el surco en relación a la arteria cubital. Y por último, su cara anterior, que se va a dividir en dos, una cara superior y una cara inferior. La cara superior va a estar insertado lo que es el músculo flexor cubital del carpo e inferiormente lo que es el músculo aductor del meñique. Vamos a hablar sobre los huesos de la segunda hilera del carpo, donde de lateral a medial vamos a poder encontrar el trapecio, el trapezoides, el hueso grande y el hueso ganchoso. Vamos a hablar del trapecio. El trapecio es el hueso más lateral de la segunda hilera o fila del carpo. En este caso va a presentar 6 caras. Una cara anterior que va a presentar un surco por el que va a discurrir el tendón del flexor radial del carpo. Una cara posterior que va a presentar inserciones, va a tener rugosidades ya que va a presentar inserciones ligamentosas. Una cara superior que es cóncava, que va a prestarle articulación a lo que sería el escafoides. Una cara inferior que va a ser convexa, que va a prestarle inserción al primer metacarpiano, una carilla lateral que va a ser un poco subcutánea y una carilla medial que superiormente va a tener una carilla que va a prestar inserción al trapezoide e inferiormente al segundo metacarpiano. El trapezoide es un hueso que lo vamos a encontrar en la segunda hilera del carpo y va a estar situado entre el trapecio y el hueso grande. Va a presentar 6 caras. La cara anterior y posterior van a ser caras rugosas. La cara superior va a tener relación con lo que sería el escafoide. La cara inferior va a tener relación con una articulación con el segundo metacarpiano, la cara lateral va a tener relación con el trapecio y la cara medial va a tener relación con el hueso grande. El hueso grande. En su cara anterior vamos a poderla visualizar que es una cara rugosa y en su cara posterior vamos a poder ver una pequeña eminencia, una pequeña cabeza que se va a denominar apófisis del hueso grande. En este caso va a tener una cara superior que va a ser convexa, que va a ser articulable con lo que sería el escafoide, como lo podríamos visualizar aquí en la imagen. La cara inferior va a tener articulaciones, o bueno, caras articulares para lo que sería el segundo y el tercer metacarpiano. Y la cara lateral por superior va a tener relación con el escafoide y por inferior va a tener relación con lo que sería el trapecio. Y en lo que sería la cara medial va a tener relación con lo que sería el hueso ganchoso. Por último, vamos a tener al hueso ganchoso, que podemos ver que es el hueso más medial de la segunda fila del carpo. En este caso no vamos a describir 5 caras, perdón, no vamos a describir 6 caras, sino 5, en el que vamos a tener que la cara anterior va a tener una prominencia, una protuberancia que se denomina gancho del hueso ganchoso, y de ahí el nombre, tiene forma de gancho. Una cara posterior que va a ser rugosa, una cara inferior que va a prestar inserciones o carillas articulares para el cuarto y para el quinto metacarpiano, una cara lateral que va a tener relación con lo que sería el hueso grande y lo que sería una cara superomedial que va a ser superiormente convexa e inferiormente cóncava, como la podremos visualizar aquí en la imagen. Y bueno, esto es todo de huesos del miembro superior. Esperemos les guste el video. Muchas gracias.